una huella y Dice cegó. cegó. Y este es un señor. ¿Y qué dice? De los helados a los lados. Combustible trae riesgos para ese y otros cultivos en México. Hola, soy Noé Esperón. Quiero presentar a ustedes el proyecto Viendo por México, un proyecto que pretende alcanzar a todos los niños de México, desarrollarlos mental y conciencialmente para que sean mejores estudiantes, mejores hijos, mejores ciudadanos. Un proyecto en el cual desarrollaríamos su mente para tener capacidades extraordinarias y tengan mejor aprovechamiento escolar, tengan más inteligencia, se vuelvan más conscientes, sean hábiles en todo lo que hacen. Un proyecto que involucra a todos los maestros del país, a todos los padres y madres de niños en edad escolar primaria, para formar verdaderamente mejores mexicanos. Niños superdotados que he demostrado durante 30 años, con calificaciones, con testimonios de sus familiares, cómo este curso puede hacer de los niños mejores niños. Les voy a explicar ligeramente cómo es que esta técnica funciona. Durante una hora les tapo los ojos a los niños, sin trucos. Les pongo unos ejercicios físicos, unos ejercicios mentales. Les pongo ejercicios para que desarrollen su percepción extrasensorial y que abran su visión extraocular. Después les pongo revistas que inician tocándolas, después las pueden ver sin tocar, después pueden ver a distancia, los paso al pizarrón, a pintar, a escribir, a hacer las tablas de multiplicar. Los pongo a leer algún cuento de literatura, a jugar cualquier deporte, como podría ser pelota, karate, en lo que ellos puedan desarrollar sus habilidades. ¿Tomas también tú, Miguel? Woody, dame su pareja. ¿Quién es ese, Miguel? Comedibro. Busca su pareja. Aquí están los dos Woodies. Nos acompaña la profesora Sara Chagoya. Ella nos va a mencionar lo que ha encontrado en los niños que han tomado estos cursos, comparándoles de cómo eran antes de tomar este desarrollo mental y cómo son después. ¿Qué cambios ha visto en ellos, profesora? La responsabilidad que manifiestan con sus actividades, la autorregulación de su conducta, que para mí es muy importante, el desarrollo de capacidades de memoria, o sea, no son niños que tengan que estar estudie y estudie y estudie, ¿no? Porque con una vez que pongan atención, entienden perfectamente. Eso en cuanto a mis hijos. Eso me ha dado pues mucha seguridad para poder enviar como profesora a algunos alumnos que noto que tienen alguna situación que les dificulta concentrarse en las actividades escolares y que de alguna manera también pues tienen, yo no lo llamaría así, pero así está catalogado como problemas de conducta. Si son más conscientes, más responsables, la clase va mejor. Va mejor, incluso pueden funcionar como tutores para sus propios compañeros. Se vuelven los preferidos del salón. Se vuelven los preferidos, no. Pero sí, de alguna manera pues obtienen más respeto también de los demás, incluso son capaces de reconocer sus errores y a mí lo que me asombra es que se ven los efectos desde la primera clase. ¿Seguiría recomendando estos cursos a todos los niños de México? Por supuesto que sí. ¿Cómo sería México con unos niños así?
Bueno, yo me quedaría sin trabajo, pero no importa porque tendría otro trabajo más importante, porque se vuelven autodidactas. O sea, los niños que toman este curso son capaces de buscar información, de analizar esa información, se vuelven más autocríticos, más selectivos con lo que se les da. O sea, no se conforman con lo que el maestro les da, con la información que les da, sino son capaces de decir, maestra, aquí usted se equivocó. Ahora estamos con Brenda Benavides Lanzagorta, que también es otra alumna muy destacada. Ella nos va a mostrar cómo con los ojos vendados, sin ningún truco, usando su visión extraocular, puede leer como si tuviera los ojos abiertos. Brenda, por favor, empieza leyendo el cuento como si fuera tu clase de literatura. ¿Qué dice? La venganza contra el chistoso. A la orilla del viento. La venganza contra el chistoso. Lo que menos le gusta de Emma de los cumpleaños son los chistes del tío Lito. Los chistes del tío Lito son capaces de arruinarle cualquier fiesta. Ya se sabe cómo ser primero. ¿Cómo ser primero? Geraldina es psicóloga y me hizo el favor de venir para decirnos cómo ha visto ella a los niños. Estuve con ella 1 año y 3 meses en un hospital, en una casa hogar, con niños con diferentes discapacidades. ¿Qué viste que ellos tuvieron de mejoría cuando lograron ver con los ojos vendados? A la hora de estar trabajando con ellos se les dio cada vez más seguridad, más entrega, como mayor creatividad. Incluso algunos niños llegaron a hablar, unos niños que no hablaban llegaron a hablar. Y si todos los niños con alguna discapacidad tomaran este curso, ¿les beneficiarían? Híjole, yo creo que sí. En algún momento yo llegué a pensar que a lo mejor hasta su discapacidad la iban a perder, porque como que estarían acostumbrados a que la sociedad los trate como niños débiles o con problemas. Y una vez que ya trabajan con los ojos vendados, tienen tanta seguridad que se dan cuenta que ya no necesitan ese tipo de cuerpo y se desarrollan como si fuera de manera natural. Está con nosotros el doctor José Luis León y él vino a ver a su hijo para ver cómo estaba en la clase y nos va a dar su opinión después de esta sorpresa de verlo con los ojos vendados poder hacerlo todo. ¿Qué opina usted? Gracias. Primero es algo grato el ver el avance de estos niños y dentro de la práctica que tengo como cirujano de cerebro, hay cosas que me siguen sorprendiendo más día a día. Dentro de la historia de la humanidad siempre nos han sorprendido gente que ha sido mucho más capaz que otros. Y no es que sean magos, no es que tengan un poder especial, simplemente que ellos han hecho lo que estos niños ustedes están tratando de hacer con ellos, de sacar a flote y de desarrollar esas cualidades que todos tenemos la capacidad, con las cuales todos nacemos, pero que no a todos se les da el hacerlo. El hecho de decirles que estas actitudes las vayan haciendo, que vayan usándolas, nos va a permitir en un futuro tener una generación de gente mucho más capaz en todos los sentidos. Y que bueno, porque ellos son los que nos van a dirigir, ellos ven mucho más que nosotros, no los vamos a poder engañar, ellos van a ser más persuasivos, van a tener más conocimiento que a la larga se va a transformar en nuestro entorno y que vamos a mejorar mucho. Sí. Un coche gris, sí. ¿Qué dice abajo? Invito a que participen en él todas las personas de todo México. Estoy dispuesto a enseñar a todo México, a todos los maestros, padres y madres de familia, para que
durante toda la escuela primaria, secundaria, hagan que sus niños puedan trabajar con sus ojos vendados, viendo con su visión extraocular, que es la que les desarrolla mentalmente y los vuelve niños superiores.